Hay historias que no deberías conocer, lugares de los que nadie regresa, nombres que fueron borrados de los registros oficiales, pero que siguen apareciendo en los susurros de quienes aún recuerdan. En este canal no contamos leyendas, aquí vas a escuchar relatos reales, testimonios que nunca llegaron a los medios, experiencias que fueron silenciadas y que ahora están saliendo a la luz, pero cuidado, porque una vez que escuches esto, ya no hay vuelta atrás. Vas a empezar a ver patrones, vas a reconocer voces, y puede que te des cuenta de que tú también estuviste más cerca de lo que imaginabas. Si alguna vez sentiste que había algo raro en tu barrio, si alguna vez alguien desapareció sin explicación, o si simplemente no puedes dormir tranquilo con la puerta cerrada, entonces este canal es para ti. Suscríbete ahora y activa la campanita, porque lo que viene después de este video es aún peor. Y si te gustan las historias de terror sobre desapariciones reales, deja tu like y comenta. Así sabré que estás listo para los próximos casos. Empezamos ahora. En 2010 tenía 17 años y vivía con mi madre y mi abuela en una finca alquilada cerca de Perola de Oeste, en el interior de Paraná. Vivíamos con poco, pero bien. Mi madre vendía pasteles y tartas en frasco en la escuela y yo ayudaba en todo lo que podía. Por aquel entonces estaba terminando el tercer año de secundaria en una escuela pública y pensaba en presentar el examen de admisión a literatura. Pensaba en el ENEM examen Nacional de Enseñanza Media y en irme de allí. Quería una ciudad grande, una universidad pública y gente diferente. Lo que no sabía era que mi madre pensaba que eso era lo mismo que estar contaminado por el mundo. Se había involucrado con una nueva iglesia, que surgió como una rama de la Asamblea de Dios Ansé, llamaba Comunidad Vale da Restaura, o comenzó con pequeños servicios en la sala de una mujer llamada Hermana Zilma, y luego creció rápidamente. Adquirió una iglesia de madera, luego una más grande, y en cuestión de meses, un grupo de personas comenzó a vivir en su campamento, ubicado en un camino de tierra entre nuestra granja y el pueblo vecino. Lo llamaban Colonia de Sanación. Al principio parecía solo fanatismo. Mi madre quería que dejara de escuchar música, me cambiara de ropa y dejara de estudiar literatura porque las palabras de un hombre no salvan a nadie. Discutía mucho con ella, casi a diario, y cada vez que peleábamos, amenazaba con entregarme a una profunda oración. Pensé que era solo una forma de hablar, pero ¿era literal? ¿De verdad? ¿De verdad? No entendía nada. Miré a mi madre, y ella simplemente bajó la mirada y dijo, era hora de romper las ataduras del mundo. Intenté discutir, pero la mujer me interrumpió, diciendo, la carne siempre grita al borde de la curación. Todo sucedió tan rápido, me ordenaron vestir ropa sencilla, sin maquillaje ni joyas. Y luego me metieron en una camioneta beige, que olía a vinagre. Seguía sin entender si era una hospitalización, un retiro o un secuestro. El viaje fue largo, unos 40 minutos por una carretera por la que nunca había estado. Era todo bosque y tierra roja, sin señales, sin casas, solo silencio. La mujer del asiento delantero no dejaba de cantar un himno suave y repetitivo, y cada vez que el hombre me miraba por el retrovisor, sonreía como si supiera lo que estaba pensando. Intenté memorizar la ruta, pero fue imposible. Cada curva parecía la misma. Llegamos a un lugar que parecía una aldea. Casas pequeñas, separadas, todas de madera sin tratar, algunas pintadas de azul o verde. Ninguna ventana abierta, ningún sonido viniendo de dentro. Un campo de tierra batida, en el medio, con una cruz de madera clavada y una especie de mástil con un paño blanco atado. Me llevaron a una de las casas más pequeñas, con una puerta angosta y sin número. Dentro, solo había un colchón delgado en el suelo, una palangana con agua y una Biblia abierta en Proverbios. Me dejaron allí sin explicación. Trancaron la puerta por fuera. Me quedé sentada en el borde del colchón durante horas, escuchando pasos pesados afuera. Intenté golpear la puerta. Nadie respondió. Cerca de las 9 de la noche, una bandeja con arroz seco y un vaso de agua fue deslizada por una puertita en la parte baja de la puerta. Grité. Pedí irme. Dije que mi madre no podía haberme hecho eso a nada en silencio durante la madrugada. Me despertó un sonido que me heló por dentro. Parecía un llanto hondo, ahogado, como
Si alguien intentara contenerlo, pero ya no pudiera más. Luego vinieron los golpes, no en mi casa, sino en otra, quizás 2 o 3 casas más allá. Alguien gritaba en otro tono ahora, algo como ya no aguanto más, por favor. Fue entonces cuando oí otra voz, tranquila, decir Anne es solo el espíritu revelándose, ya va a salir. A la mañana siguiente, me desperté con dolor en la espalda de tanto dormir torcida. Cuando miré por la puertita, vi que habían dejado una prenda blanca y una nota escrita: Manon, vístete ahí, hoy comienza Sunny. Corazón se aceleró. ¿Comienzo qué? ¿Qué era lo que iba a comenzar? Yo todavía no tenía idea de lo que estaba por suceder en ese lugar. Me puse la ropa blanca con las manos temblando. Era una especie de túnica sin costuras, como aquellas camisolas hospitalarias antiguas, solo que más áspera, con un fuerte olor a jabón en barra. No sabía qué hacer, así que me quedé de pie, esperando que alguien me llamara. Unos 20 minutos después, la tranca giró y entró una mujer baja, de cabello grueso y canoso recogido en un moño apretado. Me miró como si yo fuera un problema ambulante y solo dijo: Anne, sigue. Me llevaron hasta una construcción más grande, más o menos en el centro de la aldea. Dentro había un salón con bancos alineados, una cruz de madera oscura clavada en la pared del fondo y una silla solitaria en el medio, de esas antiguas de barbería. Las ventanas estaban cubiertas con telas gruesas y el suelo tenía manchas oscuras, como marcas de algo que intentaron limpiar, pero quedó impregnado. Había unas 7 mujeres allí, todas vestidas de blanco, sentadas, en silencio absoluto. Me observaban sin parpadear. Me ordenaron sentarme en la silla. Yo dudé, y una de las mujeres mayores dijo: Anne, el espíritu rebelde necesita ser desatado. Anne, siéntate, Anne. Senté. En ese instante, 2 de ellas amarraron mis muñecas a los brazos de la silla con tiras de tela y me cubrieron los ojos con una venda. Me dijeron que respirara hondo, que pensara en todo lo que había hecho mal, en todo lo que había dejado entrar en mi cuerpo y en mi alma. Fue entonces cuando comenzó el canto. No era música de iglesia común, era un cántico bajito, repetitivo, monótono, como si intentaran invocar algo. Sentí manos en mi cabeza, otras en mi pecho, y alguien comenzó a preguntar si yo aceptaba renacer. Me quedé callada, paralizada. Una de las voces gritó en mi oído: responde, o el demonio se va a aferrar aún más a tu carne. Entonces dije que sí, solo para que aquello terminara. Anne, y fue ahí que vino la parte más extraña. Empezaron a tocar mi cuerpo con una especie de paño mojado, helado, y decían que eso era lavar la puerta del alma. Luego, una de las mujeres dijo que era hora de la liberación de la voz. Solo alcancé a preguntar qué significaba eso, y ella dijo: Anne, vas a gritar, y lo que salga ya no será tuyo. Ni siquiera tuve tiempo de reaccionar. Alguien jaló mi cabeza hacia atrás, y otra mujer apretó mi pecho como si quisiera sacarme el aire de adentro. Grité sin saber por qué, pero grité, y ellas comenzaron a reír. Después de eso, me soltaron de la silla, dijeron que yo estaba en la fase 2 y que volvería a mi casa esa noche. Me dieron un cuaderno de tapa azul, sin nada escrito adentro, y dijeron que debía llenarlo con todo lo que recordara de mis pecados. Incluso los que crees que nunca cometiste, dijeron. Pregunté cuánto tiempo iba a quedarme allí. La respuesta fue seca: hasta que el espíritu se rinda. Volví caminando sola hasta la casa. El camino parecía más largo, el suelo más blando, como si se estuviera hundiendo. El cielo estaba nublado, pero no llovía. Dentro de la casa todo parecía igual, pero el colchón ahora estaba en una esquina. Y en el centro de la sala había un cuenco con carbón apagado. El olor era horrible, era como si alguien hubiera quemado tela, cabello y algo metálico. Atravesé la puerta con una silla por dentro, pero aún así pasé la noche en vela. Alrededor de las 3 de la madrugada escuché a alguien susurrar mi nombre. No mi nombre verdadero, un nombre que nunca había usado: Anne Lydia. Anne, solo que así llamaba mi abuela a una muñeca que decía que se movía sola cuando era niña. Solo oí ese nombre una vez en mi vida, y aún así, alguien afuera de la casa lo susurraba como si me conociera desde pequeña. Lydia. Abren, solo queremos terminar. Anne, temblé entera. No pude levantarme. No pude responder. Sentí las manos hormigueando y un zumbido fuerte en los oídos, como cuando uno se zambulle y sale demasiado rápido. Luego,
Silencio total, solo el sonido de mi corazón y el de mi respiración entrecortada. Al día siguiente, el suelo de la entrada de la casa estaba marcado, como si alguien hubiera pasado carbón haciendo espirales. Alguien intentó limpiar, pero aún se notaba. Cuando la mujer de cabello gris regresó al día siguiente, no comentó nada, solo dijo, hoy vas a ver lo que pasa con quienes no se entregan. Me llevó al fondo de la aldea, donde había una construcción algo torcida, con tablas podridas y un portón de alambre. Dentro había dos niñas arrodilladas sobre el suelo de tierra. Una lloraba en silencio, la otra reía, pero no era una risa normal, era como si estuviera atragantada, como si tratara de reír con dolor. La mujer señaló y dijo, esas se rebelaron, van a quedarse hasta el final. Recuerdo que en ese momento mi cuerpo reaccionó solo. Empecé a sudar frío, las piernas me temblaban, pero no podía apartar la mirada de la niña que reía. Me miró directamente y, aunque tenía los ojos hundidos, como dopada o exhausta, susurró: tú también te vas a quedar. La mujer que me había llevado allí simplemente cerró el portón y dijo que, si quería terminar mi cura, era mejor no hacer como ellas. Y me dejó volver sola, sin decir nada más. Esa noche no hubo bandeja con comida. Nada, me quedé sin comer. Cuando intenté golpear la puerta y llamar a alguien, nadie apareció. Me senté en la esquina de la pared y comencé a escribir en el cuaderno que me habían dado. Escribí cualquier cosa, cosas que ni siquiera eran pecados, cosas que hice en la escuela, mentiras tontas que conté de niña. Sentía como si me estuvieran vigilando todo el tiempo. Cada palabra que escribía parecía provocar el aire de la casa, como si la casa hubiera empezado a respirar conmigo. La madrugada fue aún peor que la anterior. La luz de la luna entraba por una rendija en la madera y creaba un haz sobre el suelo. Tenía los ojos fijos en él, tratando de distraerme, cuando vi una sombra atravesar lentamente el Hashang. No eran pasos, era como si alguien se arrastrara, como si se deslizara por fuera. Me quedé paralizada, sin saber si correr o esconderme, o fingía que dormía. Solo podía pensar así. Respiro fuerte. Eso entra. Por la mañana, desperté con marcas en los brazos. 3 rasguños paralelos, delgados, como si fueran arañazos. Le pregunté a la mujer que vino a buscarme si había gatos en la aldea. Solo respondió: algunos demonios arañan antes de salir. Ya no podía distinguir qué era metáfora y qué era literal. En ese lugar, todo parecía existir entre lo real y el delirio, y eso era peor que cualquier respuesta concreta. El miedo venía de lo que no se explicaba. En el 4.º día, me enviaron a lo que llamaban el Círculo de Liberación. Era un galpón oscuro, con velas encendidas y un círculo dibujado. Volví a mi casa. Muda, ya no sabía qué pensar, ni siquiera sabía cómo nombrar lo que estaba pasando. Parte de mí aún creía que todo eso era solo algún tipo de castigo. Idiota para obligarme a obedecer a mi madre. Pero otra parte, más profunda, más silenciosa, empezaba a darse cuenta de que yo estaba dentro de algo mucho mayor. Un sistema algo organizado, calculado y nadie de fuera tenía idea. Esa noche, escuché una música que venía de lejos. No era un canto de iglesia, ni un himno, era una canción infantil, algo desafinada, como esas cajas de música antiguas. Tocaba una melodía lenta, que parecía girar en círculos. La música venía y se detenía. Venía y detenía en dereo cada vez que volvía. Parecía más cerca. Me tapé los oídos con la almohada, pero era como si sonara dentro de mi cabeza. Hasta hoy, cuando escucho algo parecido, mi cuerpo se tensa. Al día siguiente, me llevaron a una clase, así lo llamaban. Clase de pureza. Un cuarto con 5 chicas sentadas en el suelo y una mujer que se presentaba como tía Samira. Hablaba del cuerpo de la mujer como si fuera un jarrón agrietado que necesitaba ser remendada. Decía que nuestros úteros estaban corrompidos por las miradas de los hombres y que solo el aislamiento, la obediencia y el dolor podían revertir eso. Una de las chicas empezó a llorar. Samira sonrió y dijo: es el barro quebrándose, en eso es bueno. Al final de la clase, nos dio un papel con una lista de tareas. Cosas como permanecer 3 horas en silencio, repetir versículos hasta que el cuerpo hormiguí, beber agua en ayunas, rezando de rodillas, y decía que cuanto más fieles fuéramos, más rápido saldríamos de la cuarentena. Pero ya era obvio. A nadie salía de allí
cuando quería. Se salía cuando ellos lo decidían. De regreso, una de las chicas tropezó en el camino y cayó. Era una chica bajita, con el pelo rapado de un solo lado. Se llamaba Luna. Cuando cayó, empezó a temblar, parecía entrar en shock. Nadie se movió, las demás solo miraron. Yo me acerqué a ella, intenté sostenerla, pero antes de que pudiera hacer algo, 2 hombres aparecieron de entre los arbustos. Uno de ellos llevaba un balde, el otro, una vara delgada. Dijeron que había roto el voto de firmeza, y sin dudarlo, le arrojaron agua y empezaron a golpearla. No eran golpes suaves, eran para dejar marca. Ni Luna no gritaba. Eso fue lo más aterrador. Temblaba, pero no gritaba. Cuando terminaron, la arrastraron hasta una casa que yo nunca había visto antes. No la volví a ver en los días que siguieron. Nadie decía su nombre. Le pregunté a una de las chicas qué había pasado. Solo murmuró, fue a la fase 4 y desvió la mirada. Esa noche, por primera vez, lloré sin parar. Lloré hasta que se me tapó la nariz. Hasta no poder respirar. No era solo miedo. Era una sensación extraña de abandono, de darme cuenta de que yo ya no existía fuera de ese lugar. Que nadie vendría a buscarme, que tal vez mi madre realmente pensaba que yo estaba siendo curada, o peor, aunque yo merecía eso. A la mañana siguiente, encontré una nota dentro de mi cuaderno. La letra era diferente a la de los billetes anteriores. Decía: no confíes en quien canta fuerte. Ellos están escuchando. Usa los espejos. No entendí nada. No había ningún espejo en esa casa, y nadie cantaba fuerte ahí, pero empecé a prestar atención, y fue entonces que noté que en ciertas horas del día una mujer pasaba corriendo entre las casas, siempre con la misma melodía en la boca, siempre a la misma hora. Decidí seguir el consejo. Esa tarde, encontré un pedazo de vidrio roto cerca de la cerca del baño exterior. Lo escondí debajo del colchón. Cuando la mujer cantó de nuevo, traté de mirar por la rendija usando el vidrio, y lo juro, no movía la boca. El sonido salía fuerte, pero ella caminaba en silencio, como si fuera playback. Y aún así, el sonido salía de algún lugar. Esa misma noche, tuve la peor pesadilla de mi vida. Estaba atrapada dentro de esa casa, pero por fuera, como si yo fuera la estructura de la casa y sintiera todo lo que pasaba dentro. Sentía los pasos sobre mí, el peso de las personas, los gritos atravesando mis paredes. Me desperté jadeando, con la boca seca y la sensación de que alguien me había pasado una uña por la panza mientras dormía. Cuando levanté la camiseta, había 3 marcas rojas, paralelas. No sangraban, pero ardían. Al día siguiente, desperté distinta. No era solo cansancio. Era una sensación de desconexión, como si estuviera en el cuerpo, pero lejos de la cabeza. Me miraba en el espejo de agua que usábamos para lavarnos el rostro y no reconocía mis rasgos. Mi piel estaba amarillenta, mis ojos hundidos, mi cabello duro de suciedad. Había pasado menos de una semana desde que entré ahí, pero parecía un mes en tal vez más. Me llamaron para otra clase. Esta vez, solo había 3 chicas conmigo. Una de ellas temblaba sin parar. La mujer que nos acompañaba esta vez era más joven, parecía tener poco más de 20 años, pero hablaba con una autoridad absurda, como si hubiera nacido en ese lugar. Nos mostró un cuaderno lleno de dibujos de cuerpos femeninos, marcados con bolígrafo rojo. Estos son los lugares por donde el mundo entra primero, dijo, señalando los hombros, los senos, los tobillos. Es por aquí que el enemigo hace morada. Nos entregó a cada una un pedazo de cuerda y pidió que atáramos esos lugares. ¿Dijo que ayudaría en la contención? Yo me negué, le dije que eso no tenía sentido, que dolía, que era absurdo. Me miró unos segundos, se acercó y susurró: no vas a durar mucho. El espíritu enfermo siempre se quiebra en el segundo ciclo. No sé qué significaba eso, pero me afectó. Profundamente. Al volver a la casa, pasé frente a una de las casas cerradas. Había algo distinto en ella. La tela de la ventana estaba rasgada. Por una rendija, vi a alguien parado adentro. Solo los ojos anojos muy abiertos. No parpadeaban, no se movían. Solo me miraban. Quedé paralizada. Juro que el tiempo se detuvo ahí, hasta que un crujido de rama detrás de mí me hizo correr. Cuando volví a mirar, la ventana ya estaba tapada. Esa noche, la comida vino diferente. Era un plato de arroz.
con frijoles, pero encima tenía un trozo pequeño de carne. La carne estaba oscura, con una textura extraña. Olía fuerte. Agrio. No comí. Lo dejé a un lado. Aún así, en la madrugada, tuve dolores fuertes de estómago, cólicos, náuseas, escalofríos. Me desperté sudando, y la almohada estaba mojada a menos N o de sudor, sino de sangre. Mi nariz sangraba sin parar. Nunca me había sangrado así antes. En el quinto día, me dieron otra tarea en escuchar el sermón de la mañana de rodillas, afuera del templo. Llovían el barro, entraba por debajo de la túnica, se pegaba a la piel. La mujer a mi lado rezaba en lenguas, y entre frase y frase, murmuraba: purifica, purifica, purifica. Uno de los hombres que vigilaban las casas se acercó, me miró por unos segundos, y dijo: «Esta todavía no se ha quebrado». Luego se fue riendo solo. Por la noche, dejaron un sobre bajo la puerta. Dentro, una foto mía, pero más joven. Debía tener unos 13 años en la imagen. Era una foto que solo existía en un álbum guardado en el fondo de la casa de mi abuela, que nadie veía desde hacía años. Alguien había tenido acceso a eso. Alguien había hurgado en mi historia. Al reverso de la foto, escrito con bolígrafo negro: Ann, ya fuiste más pura. Entré en desesperación. Rompí la foto, grité, golpeé la puerta, pedí salir, nadie respondió. Me tiré al suelo, golpeé las paredes, empecé a escupir en el piso, a romper lo que podía romper. Y fue entonces, por primera vez, que me sedaron. Desperté al día siguiente sin sentir las piernas, con la cabeza aturdida y la vista borrosa. Tardé un tiempo en poder sentarme. En una esquina de la casa había un nuevo objeto: una vela roja, encendida, sobre un plato de barro. A su lado, un cordel con nudos, 7 nudos, exactamente. Cada día debía deshacer uno. Eso decía la nota al lado: deshaz un nudo por día. Al final del 7º sabremos si aún perteneces. Eso me heló por dentro. No por la vela, sino por la certeza de que alguien entraba ahí mientras yo dormía. Y era cierto. Cada noche me despertaba con la sensación de que había alguien dentro de la casa. El olor cambiaba. A veces, parecía perfume barato. Otras veces, olor a ropa vieja, guardada. Empecé a esconder trozos de teja detrás de la puerta, pero desaparecían. Mis zapatos desaparecieron por 2 días y regresaron con la suela desgastada, como si alguien hubiera caminado kilómetros con ellos. Me estaba volviendo loca, o deseando con todas mis fuerzas despertar de esa pesadilla. En el 6º nudo, empecé a sentir que ya no estaba sola ahí dentro. No era una presencia visible. Era más como una idea. Un peso en el aire dentro de la casa se volvió más denso, más difícil de respirar. Empecé a oír crujidos en el techo durante la madrugada. No eran insectos, ni viento, ni eran pasos. Pasos leves, lentos, como si alguien descalzo caminara por el entablado de madera. Pero cuando salía a mirar el tejado, no había nadie, ni señales de animales. En la clase de ese día, nos hicieron ver un video, una cinta, perro, bla, antigua, grabada con baja calidad. Mostraba a una niña de unos 14 años en una de las salas del templo, rodeada por 4 adultos vestidos de blanco. Decían frases sueltas sobre pureza, salvación, espíritu de obediencia. La niña sonreía, pero no de verdad. Era una sonrisa vacía, de quien ha olvidado cómo se siente cualquier otra cosa. Al final del video, miraba directo a la cámara y decía: Ann, no intenten salir. Aquí es el único lugar donde nadie oyen. Reconocí la voz. Era la chica de los ojos que vi por la ventana, la mirada fija, que me atravesó. Pregunté su nombre a las otras chicas, a nadie respondió. La monitora solo dijo: Ann C. cumplió el ciclo completo. Ahora trabaja en la misión Ann, pero yo sabía que era mentira. Su voz aún estaba allí, resonando en los pasillos. Ella no se había ido, Ann, ni viva ni muerta. En la 7ª noche, deshice el último nudo de la vela. Cuando la llama se apagó sola, sin viento ni movimiento, entendí que algo iba a cambiar. Dormí sentada, con miedo de cerrar los ojos. Me desperté con el ruido de madera arrastrándose. La puerta se abrió sola. Afuera, la aldea estaba vacía. Ningún canto, ningún paso, nada. Era como si todos hubieran desaparecido. Tomé mis zapatos y caminé por el camino de tierra, hasta donde pude. Todo parecía repetirse en bucle. El mismo árbol, la misma cerca, la misma curva. No podía salir. Regresé corriendo. Cuando llegué,
Mi casa ya no estaba. En su lugar, solo tierra apisonada, lisa, como si nunca hubiera existido nada ahí. Me quedé allí, parada, temblando, hasta que alguien me agarró del brazo. Era uno de los hombres. Dijo solamente aprobada, y me condujo al templo. Dentro había una nueva ropa blanca, limpia, doblada sobre el altar. Me ordenaron vestirla, y la vestí. Ya no sabía decir que no. Los días siguientes fueron diferentes. Ya no me mantenían encerrada. Tenía permiso para circular, pero solo dentro del perímetro de la aldea. No podía hablar con las chicas de la cuarentena an solo mirarlas. Me daban tareas an servir comida, lavar telas con olor fuerte, apagar hogueras, y por la noche me dejaban asistir a los cultos. Siempre las mismas voces, los mismos himnos, los mismos gritos ahogados de fondo, como si vinieran desde debajo de la tierra. Una de las mujeres mayores empezó a llamarme hija de Sara. Decía que yo era fuerte, que soporté el peso, que el mundo me había escupido y ahí me habían acogido. Yo solo asentía con la cabeza. Por dentro sentía un vacío extraño, como si nada más afuera existiera. Como si mi madre fuera solo una mancha borrosa, y mi casa, un sueño que había inventado. Una vez me miré en el espejo de una palangana y dije mi nombre en voz alta, sonó equivocado. En una noche específica, una niña me miró por demasiado tiempo. Era nueva, debía haber llegado hacía poco. Sus ojos decían lo que los míos decían cuando entré allí, en sácame de aquí, y fue ahí cuando algo dentro de mí se rompió. Empecé a pensar en escapar. Por primera vez en semanas, consideré la idea como algo real. No sabía a dónde, ni cómo, pero solo el pensamiento ya me daba una fuerza que creía que no existía más. Esperé 2 días. Robé un manojo de llaves mientras lavaba sábanas. Lo guardé en la cintura de mi ropa, sujeto con una cinta que encontré detrás del altar. A la noche siguiente, fingí estar enferma. Me liberaron más temprano. Salí por la parte trasera de la cocina y seguí por el pantano, donde decían que atacaban las serpientes. Preferí serpientes a pasar una noche más allí. Caminé durante horas, entre barro y raíces. El cielo parecía bajo en la luna, turbia. Cada rama que se quebraba me hacía congelarme. Cuando vi una luz amarilla y oí el sonido de un camión a lo lejos, lloré por primera vez con esperanza. Corrí descalza, me corté los pies, caí en el matorral, pero seguí. Encontré a un hombre fumando al borde de la carretera. Cuando me vio, abrió los ojos y solo dijo, ¿saliste de ahí? Solo pude decir, ayúdame. Me llevó hasta una gasolinera, me dieron agua, me cubrieron con una manta. Llamé a mi abuela, la única persona que nunca tuvo nada que ver con esa iglesia. Vino a buscarme, llorando como una niña. Me quedé en casa de mi abuela un tiempo, sin poder salir de la habitación. Fue la única que no me hizo preguntas de inmediato. Solo dejaba comida en la puerta, dejaba la radio encendida a volumen bajo y rezaba en silencio. Me duchaba temblando, dormía con la luz encendida y durante semanas no pude mirar mi reflejo más de 2 segundos. Era como si la cara en el espejo no fuera la mía, como si algo aún viviera allí. Mi madre apareció 3 días después. Entró llorando, abrazada a una Biblia. Dijo que me perdonaba, que sabía que yo había sido rebelde, pero que Dios tenía sus maneras de tratar cada corazón. No le preocupaba lo que yo había vivido, le preocupaba que yo me hubiera ido. Tenía miedo de que la gente de la colonia viniera por mí. Como si tuvieran algún derecho sobre mí, le pedí que se fuera. Y se fue, sin discutir, como si hubiera sido excomulgada de su vida. Poco a poco, comencé a contarle algunas cosas a mi abuela, en pedazos nunca todo, nunca las partes más extrañas, pero lo suficiente para que entendiera que había pasado por algo pesado. Intentó ir conmigo a la comisaría, pero no sirvió de nada. El escribano escuchó, anotó, dijo que casos así necesitan más pruebas y preguntó si había hecho alguna denuncia en la época. Salimos de ahí como entramos invisibles por un tiempo. Pensé que eso desaparecería con el tiempo, pero comenzaron a suceder cosas pequeñas, cosas tontas. Un billete dejado en mi mochila del curso con la misma letra de los recados que recibía en la colonia. Una vela roja dejada en el asiento del autobús. Una llamada muda a las 3 de la mañana, donde solo se oía una respiración suave.
igual a la que escuchaba antes de que comenzara la música. Empecé a preguntarme si realmente había salido por completo de allí, si existía una parte de mí que aún estaba atrapada, o peor, en si me dejaron salir porque sabían que eso me correría aquí afuera. Un tipo de castigo invisible, un recuerdo constante. Llegué a considerar irme del estado, mi mood day, a Curitiba. Comencé a trabajar revisando textos para sitios pequeños y alquilé una habitación en el fondo de una casa familiar. Pensé que cambiando todo, tal vez lo borraría. Pasaron 10 años a nunca más hablé con mi madre. Ella todavía asiste a la comunidad Valle de la Restauración. A veces recibo mensajes en WhatsApp con versículos, siempre de números desconocidos. Nunca respondo. Aprendí a reconocer el tipo de número y los bloqueo sin leer. Desarrollé el hábito de mirar siempre hacia atrás cuando camino sola. Y desarrollé pavor por canciones repetitivas, especialmente si son religiosas. A veces, hasta una canción infantil me revuelve el estómago. Una vez, en 2021, una amiga de la universidad me mandó el enlace de un artículo en un sitio oscuro. Decía que una adolescente había sido vista entrando en una van, con símbolos evangélicos, en un pueblo del interior de Paraná, y nunca más fue localizada. El nombre de la iglesia era otro, pero el método, las palabras usadas, hasta el nombre de la tía Samira, estaban ahí. Era como si eso se hubiera multiplicado. Contacté con la redacción, mandé un correo, conté mi historia en resumen. Nunca me respondieron. Una semana después, el enlace ya no estaba en línea. Cuando intenté buscar en el caché, apareció una pantalla con el mensaje acceso denegado, contenido removido por solicitud. Desde entonces, dejé de intentar denunciar y comencé a escribir. Abrí un blog anónimo. Cuento fragmentos de lo que viví usando nombres inventados. Pero quien pasó por algo parecido, lo reconoce. Yo sé que lo reconoce. Una de esas personas me envió un mensaje el mes pasado. Decía, solo yo también logré salir, pero creo que estoy embarazada de alguien que no recuerdo. Desde que leí eso, no puedo dormir bien. Pienso si no están propagando eso a propósito. Si cada una de nosotras es una semilla, una especie de canal, si lo que hicieron con nosotras no fue un final, sino el comienzo de algo. Eni, ahora lo sabes. Tal vez esto haya sido solo un desahogo, o tal vez haya sido una forma de advertir, porque habrá quien piense que es solo una historia mal contada, pero quien ya miró dentro de aquella aldea y sintió el olor de barro mojado con sangre y perfume barato. Vean, y si crees que nunca has visto nada parecido, es porque aún no has mirado en el lugar correcto. Hace 2 meses, recibí una carta, no, un correo electrónico, ni un mensaje de WhatsApp, una carta, de esas en sobre marrón, escrita a mano, sin remitente. La dirección estaba correcta, pero el apellido, equivocado en Lidia San. Eso me paralizó. No era un error cualquiera, era el mismo nombre que susurraron fuera de mi puerta, aquella madrugada, hace años. Un nombre que nunca fue mío, pero que de alguna forma seguía pegado a mí. A la carta no decía mucho, solo una frase, escrita con letra torcida, casi infantil en nunca saliste. Solo dejamos la puerta abierta. Después de eso, comenzaron los ruidos de nuevo. Pero no era paranoia. Lo comprobé. Grabé con el celular mientras dormía. En el audio, a las 3:17, se oye una voz femenina susurrando, an 7, 6, 5. Nunca llega al 0, pero repite eso durante 5 noches seguidas. Se lo mostré a una amiga de la universidad que trabaja con audio para podcast, y solo dijo, eso no es interferencia. ¿Alguien estaba dentro del cuarto? Hice de todo. Cambié de habitación, cambié cerraduras, dormí en casa de conocidos, fui a ver una curandera, nada funcionaba. Hasta que, una noche, soñé con la casa de la aldea, pero no era un sueño normal, era lúcido. Estaba de vuelta en esa silla del salón, solo que ahora había espejos a mi alrededor, y en los espejos vi a todas las niñas que pasaron por allí, cada una en un reflejo, cada una con los ojos vacíos, excepto una Han, la que me miraba desde el centro. Era John, pero con la cabeza rapada. Desperté con una marca circular en la pierna, como una quemadura de vela. Volvió el mismo olor a jabón, barro mojado y perfume dulce. Empecé a rascarme, compulsivamente.
Todo mi cuerpo parecía querer expulsar algo. Fui al médico, me hice exámenes, no encontraron nada. El diagnóstico fue estrés. Pero yo pensé que no es eso. Siento como si estuviera incubando algo. Hoy por la tarde, apareció un sobre en la portería del edificio. Sin remitente en dentro, solo una foto, la foto de la niña nueva que vi en la aldea, la que me miró como yo miraba cuando llegué. Detrás de la imagen, con letra idéntica a la de los billetes de la cuarentena, solo una frase: no aguantó, pero tú ya sabes qué hacer con la próxima. Fue ahí cuando entendí, no fui la excepción. Fui el molde, y ahora, de alguna forma, esperan que sea parte de eso. Que continúe el ciclo, que me convierta en una de las que deja la puerta abierta. Y lo peor, a veces, cuando estoy sola, pienso si ya he empezado sin darme cuenta. Después de ver la foto de la niña, pasé 3 días sin salir de casa. Cerré ventanas, apagué el timbre, tapé la ranura bajo la puerta con una toalla mojada, como si lo que fuera que fuese estuviera en el aire. Pero la sensación no pasaba. Era como si el tiempo estuviera mala, los relojes digitales se atrasaban, las manecillas giraban más lento. Empecé a notar repeticiones en el día. Un camión pasaba 2 veces con el mismo claxon. La misma mujer salía del mercado con el mismo paquete, siempre a la misma hora. Le conté esto a mi psicóloga. Me lo escuchó, anotó algunas cosas y preguntó: con calma, ¿has oído hablar de inducción ritualística tardía? Le dije que no. Ella explicó, o intentó, que ciertos grupos crean disparadores mentales en niños o adolescentes, para que, años después, determinadas palabras, olores o imágenes reactiven estados de sumisión o paranoia, como si fuera un código oculto implantado en ti, esperando a ser activado. Salí de la consulta peor, porque de alguna forma, ella confirmó lo que yo temía, tal vez, nunca salí. De aquello, tal vez, mi fuga fue solo el intervalo entre el ritual y el verdadero propósito. Tal vez el papel que esperan de mí apenas está comenzando ahora. Y si es así, no hay forma de escapar, porque ya no sé dónde termina lo que hicieron conmigo y comienza lo que soy. Esta semana recibí un correo electrónico de una mujer que se presentó como periodista. Decía que había oído hablar de mí por el blog. Acordamos un encuentro en una cafetería concurrida, en el centro de la ciudad. Cuando llegó, me quedé en shock. Era igual a la mujer de la fase 2, la que asistía a los cultos, siempre sentada en el fondo. Los rasgos eran los mismos, solo que más joven, como si el tiempo hubiera girado de forma distinta para ella. Dijo que se llamaba Leticia, y que ella también escapó, que fingió durante 2 años estar curada hasta lograr infiltrarse fuera de la colonia y comenzar a mapear los lugares donde otras filiales de la secta se habían instalado. Me mostró un cuaderno lleno de símbolos, direcciones, nombres y un mapa. Paraná estaba cubierto de pequeños puntos rojos. Algunos también, en SC y señor C, multiplicaron después de 2015 en C, volvieron ONG, en CNPJ, registro en el ministerio en ME, quedé paralizada. Habló sobre mujeres que nunca más menstruaron, sobre niños que desaparecieron en las misiones y nunca tuvieron documentos emitidos, sobre bautismos nocturnos hechos con sangre de animales bajo la justificación de una reconexión ancestral. Cosas que, si yo no hubiera vivido parte de eso, me habrían dado risa por nervios, pero no me reí y me quedé quieta. Cuando le pregunté cómo tenía certeza de todo eso, me mostró algo que me heló era una grabación de video torcida, mal hecha, escondida. Mostraba una ceremonia en un galpón todos de blanco, pero lo que me erizó fue ver, en la esquina de la imagen, una mesa, encima, varios sobres, el nombre en uno de ellos en el mío. Con mi apellido antiguo, ellos lo tienen todo archivado, dijo Leticia. Hasta los que escaparon, volví a casa con las piernas flojas. Fui directo al baño, vomité, hasta no quedar con nada dentro. Y cuando me miré en el espejo, vi por primera vez algo que no quería admitir en Taterón. Sentía nostalgia. No del lugar, no del dolor, sino de la certeza en la colonia. Todo era definido en bueno o malo, correcto o incorrecto. Aquí afuera, solo andaba en círculos, y tal vez eso era lo que ellos sabían desde el principio. Tal vez eso era lo que habían preparado. Desde el encuentro con Leticia, algo ha estado cambiando en mí. Volví a soñar con el templo, pero ahora
Soy yo quien mueve los hilos. Yo organizo las sillas. Yo doy las órdenes. Yo recibo a las niñas nuevas con las mismas palabras que usaron conmigo. Despierto sudando, pero tranquila, como si hubiera cumplido una función. Como si esa fuera mi verdadera misión, y lo demás han solo un intervalo. Ayer desperté y había una mochila apoyada en mi puerta. Dentro, ropa blanca doblada, un cuaderno azul con tapa nueva y una vela roja. Intacta, a ninguna palabra, a ninguna nota. Solo eso me senté en el suelo y lloré por horas. Pero no era un llanto de miedo, era una nostalgia que no sabía nombrar, una ansiedad, un deseo de volver a un lugar que, aunque fuera un infierno, aún era mío. Y ahora, escribiendo esto, me pregunto, ¿y si toda esta historia no fue una advertencia? ¿Y si fue una invitación? Hoy es miércoles, 3 de la mañana, acabo de encender la vela. Me quedé mirándola por más de una hora, esperando que algo pasara. Pero la verdad es que ya no sé qué esperar. No sé si quiero una respuesta o solo recordar cómo era no tener que elegir nada. La vela ardiendo en la oscuridad se parece tanto a las madrugadas de allá, que por un momento sentí el olor de la tierra húmeda, del paño seco, del agua hirviendo en la estufa de leña. Me acosté en el suelo de la sala, con la ropa blanca que venía en la mochila. Cerré los ojos. Y por primera vez en muchos años, dormí sin pesadillas, sin dolor de estómago, sin despertar. Agitada cuando abrí los ojos, aún era de noche, pero ya no era mi casa. Ask ChatGPT Tools. Al principio, pensé que había vuelto a soñar, pero poco a poco fui reconociendo los sonidos, el canto apagado de la madrugada, el goteo del agua en una lata vieja, el olor a vela derretida mezclado con jabón de barra. Cada detalle estaba exactamente como antes, solo que ahora todo parecía más tranquilo, como si ya no hubiera resistencia en mí, como si finalmente me hubiera alineado con lo que esperaban. Me levanté despacio, como quien no quiere asustar a su propia lucidez. Mis pies descalzos sabían exactamente dónde pisar. La madera del suelo estaba tibia, como si estuviera viva, y lo más extraño era que no había nadie, ninguna voz, ninguna niña gritando, ninguna orden, solo silencio y esa sensación incómoda de que ya no era una visitante, allí pertenecía. Sobre la mesa dejaron un cuaderno. En la primera página, mi nombre. En la segunda, una lista de otras niñas, con fechas y anotaciones al lado, algunas tachadas, otras con la palabra esperando escrita en rojo, y al final de la página, una nueva línea en blanco, con la pluma ya apoyada allí, como si fuera obvio lo que debía hacer. Tardé unos minutos mirando aquello. La cabeza giraba, el estómago se hundía, pero la mano temblaba, queriendo moverse sola. Y fue entonces cuando entendí lo peor de todo. Ya no se trataba de huir, era una elección silenciosa, interna, no basada en amenazas, sino en una entrega que había comenzado años atrás y que ahora simplemente se completaba. Tomé la pluma y escribí el próximo nombre. El nombre que escribí en el cuaderno no era inventado, era real, de alguien que conocía, una excompañera del curso preparatorio, que nunca supo por lo que pasé. Solía decir que tal vez el mundo necesitaba una buena limpieza espiritual. Reía cuando lo decía, pero sus ojos no reían. La pluma se deslizó sola, y cuando terminé de escribir, sentí claramente que el ambiente se aligeraba. Como si hubiera hecho lo que se esperaba, como si la casa estuviera satisfecha. Me senté en el suelo y esperé. Ni siquiera sé por cuánto tiempo. Afuera, el cielo era color hierro, un tono que nunca había visto. Cerca de las 5 de la mañana, escuché pasos. Pero no eran como los de antes. Eran tranquilos, firmes, sabían a dónde ir. La puerta se abrió lentamente y ella entró, la misma chica de la foto, la que no aguantó, solo que ahora se veía diferente. Más fuerte, más alta. Y cuando me vio, sonrió con un tipo de complicidad silenciosa que me heló el cuerpo. No dijo nada. Se sentó en la silla frente a la mía, tomó el cuaderno, leyó el nombre y asintió con la cabeza despacio, como quien aprueba. Luego, tachó el nombre con una línea fina, roja, usando un objeto que parecía una aguja antigua. Cuando terminó, me extendió la aguja como quien pasa un testigo y la tomé, sin preguntar por qué. En ese momento, sentí un ardor en el centro de la palma, como una firma invisible, marcándose
Dentro de mi piel, fui llevada a una habitación en el fondo, oscura, húmeda, pero no sucia. Un altar bajo, hecho de cemento. En el centro, en el suelo, una marca circular con 7 nudos trenzados en cuerda negra. La chica, ahora mujer, se arrodilló allí, y me miró esperando. Yo no sabía qué hacer, pero mi mano ya se movía sola. Dibujé un símbolo en el aire, un símbolo que no sabía que recordaba. Pero lo recordé. Todo parecía coreografiado, como si aquello estuviera grabado en mí. La ceremonia duró poco, pero salí de allí exhausta, como después de un parto. Cuando me vi de vuelta en la sala, ya era de día. El cielo estaba claro. El sonido de los pájaros llenaba el aire, pero era un sonido extraño. Todos los pájaros cantaban al mismo ritmo, con la misma cadencia, como si estuvieran dirigidos por algo invisible. En la puerta de la casa, una nueva mochila, y dentro de ella, una nueva lista, esta vez con nombres de chicas que nunca había oído en mi vida. Pero al lado de cada nombre había una ciudad, un número, un símbolo, un reloj de pulsera. La chica me dijo, sin sonreír: es tu turno de salir. No me estaba echando a mí, estaba enviando. ¿Cómo hicieron con tantas otras antes que yo? ¿Cómo hacen con todas las que completan el ciclo? La mochila era pesada, llevaba solo lo esencial, pero lo que más pesaba no era su contenido, era la función. El reloj marcaba 72 horas. Tic-tac seco, analógico, sin botón. Comenzó a andar en el segundo en que cerré el cierre. La primera ciudad era la mía. En el primer nombre ya estaba marcado con tinta roja. Ella, la chica del curso, la que se rió sobre la purificación espiritual. Juro que dudé. Volví a la casa de mi abuela. Ella abrió la puerta y me miró como si estuviera viendo a otra persona. Entonces, llegó tu hora. Fue todo lo que dijo sin sorpresa, sin susto, como si ya lo supiera, como si lo hubiera estado esperando desde siempre. Esa noche, el cuarto donde crecí estaba cerrado con llave. Sobre la cama, una Biblia abierta, con un nombre subrayado en rojo. No el nombre de mi abuela, el mío. Era como si todo estuviera en repetición, pero yo ahora fuera la protagonista del otro lado. Yo era lo que venía después. Al día siguiente, fui al centro de la ciudad. La esperé a la salida de clase. La seguí por 2 cuadras. Se detuvo en el semáforo y sin girar dijo: «Tú también soñaste con la silla, ¿verdad?». En ese momento supe que no era la única que había salido con una mochila. Me miró como quien reconoce un espejo. Y agregó: «No es solo una colonia. Hay muchas y todas están reactivándose». Volví a casa con el reloj marcando 48 horas. Pero no hice nada. Me quedé sentada, escuchando la cinta del canto de la colonia en el fondo de mi cabeza. En algún momento noté que la lista de la mochila había cambiado. No físicamente, pero los nombres habían cambiado de orden. El siguiente era familiar, muy familiar. Era el nombre de la persona que me acogió cuando, la única que me creyó, Leticia. Intenté romper el papel, quemarlo, pero volvían, siempre volvía. En el bolsillo, en el suelo, dentro de la nevera. El reloj seguía andando, y los sueños se volvían más nítidos. Ahora, todas las noches, me veía en el centro del templo, con decenas de chicas arrodilladas a mi alrededor. Todas mirándome. La última de la lista soy yo. Pero todavía faltan nombres en ahora, tal vez, el próximo te esté observando. O peor, tal vez el próximo seas tú. Pasé la noche en vela. Revisé la lista de la mochila unas 20 veces, intentando entender el orden. Los nombres no seguían un patrón obvio, ni edad, ni ubicación, ni vínculo. Pero había algo allí, algún tipo de lógica que no era humana. Como si alguien o algo organizara aquello con otra métrica. No el tiempo, no sangre. Algo que aún no comprendía. Busqué el nombre de Leticia. Lo puse en el buscador. Desaparecida hacía 3 días. La noticia salió y desapareció en menos de 6 horas. Una copia archivada en el caché decía que había entrado en una iglesia abandonada en el interior de Paulo y no volvió a salir. El texto terminaba con una frase de la policía sin señales de lucha. Solo el sonido de himnos tocando en bucle. La música era la misma que sonaba en la colonia. Fui al templo que decían que estaba abandonado. Entré sola, de día, pero la luz no atravesaba bien. El techo alto, cubierto de moho en el altar,
intacto, y en las paredes inscripciones con tinta oscura a nombres de mujeres, tachados, superpuestos, como si alguien estuviera reorganizando. Todo allí también había algo fresco en el aire, no exactamente podrido, pero un olor demasiado dulce para ser normal. En el púlpito, una Biblia antigua, las páginas pegadas entre sí y dentro de ella una foto. Era mía pero de hace años. Llevaba el uniforme blanco, pero no recordaba que me hubieran tomado esa foto. Detrás, escrito con letras diminutas, ella volvió. Empecé a caminar en círculos por la nave central. Cada paso resonaba como si pisara bajo tierra. El aire parecía latir, leve, pero constante. En un rincón, vi una silla en la misma, la primera anzola de cara al fondo, con una vela encendida en el suelo, que nunca se derretía. Me acerqué y me senté, automático. En el mismo instante, oí voces. No allí, dentro de mi cabeza, una mezcla de lenguas, tonos y risas suaves, como si estuviera en una sala llena, pero con los ojos vendados. El reloj pitó. Pero no era el reloj de la mochila, era otro. Dentro del altar encontré un compartimento oculto. Dentro había otros 7 relojes, cada uno con la aguja detenida en un momento diferente. Todos con nombres tachados debajo, excepto uno. El nombre debajo era el mío, y el reloj ya estaba andando. En el momento en que tomé el reloj con mi nombre, se detuvo. La aguja se congeló exactamente a las 3 Angavis, la misma hora en que siempre empezaba todo. Volví a casa ese mismo día, pero la casa ya no era mía. Olía a vela consumida, madera mojada y perfume dulzón. En la mesa de la cocina, el cuaderno abierto con los nombres reorganizados, el mío, ahora en primer lugar, y una nueva página abajo vacía, con una única línea escrita en la parte superior. Continúa el ciclo. Intenté romper el cuaderno, no se rompe. Intenté quemarlo, el fuego se apaga. Intenté enterrarlo, vuelve en la mochila, en el auto, debajo de la almohada. Siempre vuelve porque no es un cuaderno, es una función. Ahora, cada noche, recibo una nueva página con rostros, perfiles de redes sociales, ciudades. Hay alguien encargándose de eso. Alguien alimentando el sistema. Y la peor parte, ya he comenzado. El nombre de la próxima chica. No puedo decirlo, pero puedo darte una pista. Se parece a ti. Si esta historia te removió por dentro, si te pareció demasiado cercana, si en algún momento sentiste que conocías esos lugares, esas personas, tal vez esta historia no sea solo de ella. Tal vez lo que está ocurriendo esté más cerca de lo que imaginas. En el próximo video, vamos a revelar otros nombres, otras desapariciones y conexiones que nunca debieron haber sido descubiertas. Míralo, mientras aún sigue en el aire. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti reconoció lo que yo viví. Tal vez tú también hayas escuchado historias parecidas. Tal vez viste a chicas desaparecer y nadie volvió a hablar de ellas. Tal vez sentiste ese silencio pesado, que esconde más de lo que revela. Pero lo que conté aquí fue solo una entre cientos. Existen otras casas en otras chicas, otros nombres que nunca fueron escritos, y otras voces que siguen atrapadas, gritando por dentro. Y si crees que esto termina aquí, es porque todavía no viste lo que vino después. Todavía vamos a abrir otros archivos. Vamos a tocar nombres que fueron borrados. Vamos a mostrar rostros que dijeron que nunca existieron. Y cuando escuches el próximo relato, quizás te des cuenta de que tú también estuviste más cerca de lo que imaginabas. Así que antes de que intenten silenciar esto, también suscríbete y prepárate el estómago, porque el próximo video no te va a dejar dormir en paz.